Vamos entonces, en el día de hoy, vamos a a iniciar con una porción que quiero tomarme 3 sábados para exponerla. Y tiene que ver, o vamos a continuar hablando acerca de la fe, ¿cierto? Entonces, como nombre de la serie, como para no cambiar cada 8 días, cada 3 de serie, vamos a estar hablando de la fe. Conmigo vamos a estar hablando de la fe. Con Carlos vamos a estar hablando acerca de una serie que es la Carta de Judas. Y entonces yo quiero que en estos 3 sábados que van a estar conmigo estudiando esta porción bíblica de Primera de Reyes 19, del 1 al 18, entonces hablemos acerca de la fe. En estos 3 sermones, vamos a tener 3 sermones, ¿sí? El del día de hoy tiene un título que se llama cuando la fe está agotada. Entonces hoy vamos con la primera parte de esta y vamos a estar estudiando los versículos 1 al 5, pero la parte A. La parte A está al primer puntico. Bien. Y hoy vamos a estar hablando de la cumbre al desierto. Entonces yo quiero que usted esté bien concentrado porque esta temática va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de la fe, pero también vamos a estar hablando de otro tipo de cosas, como por ejemplo hoy vamos a estar hablando de la ansiedad y hoy vamos a estar hablando de la depresión. La palabra de Dios habla acerca de eso. Y yo creo que ninguno de nosotros está exento de este tipo de problemas tan común hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, yo los invito a que antes que iniciemos, hagamos una oración. Y ahí donde usted está, incline su rostro, acompáñeme y hagamos una oración entregándole este tiempo de exposición de su palabra a nuestro buen Dios. Mi buen Dios, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que seas tú en este momento hablándonos a nuestros corazones, que seas tú, Espíritu de Dios, revelándonos tu palabra con denuedo, que tú me ilumines, me des el entendimiento, Señor, y que tú hables palabras de verdad a través de mi vida, Señor. Que hoy, desde este púlpito, sea exaltada tu bendita palabra, Señor, y que tu palabra alumbre con tal fuerza, Señor, que ilumine nuestro camino y que no haya duda, Señor, de cuál es el camino que debemos seguir. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar hablando en esta primera parte, vamos a hablar de la fe, cuando la fe está agotada. Y por eso vamos a hablar entonces en Primera de Reyes, de la cumbre al desierto, Primera de Reyes 19, pero quédese en el momento en el 18. ¿Listo? Querida iglesia, hoy entonces quiero continuar hablando acerca de la fe y quiero, en esta ocasión, quiero que estudiemos un pasaje que está, como lo he dicho, en Primera de Reyes 19, del 1 al 18, pero hoy quiero que usted se centre un poquito en el 18 porque quiero hacerle una buena introducción para que usted sepa dónde nos estamos parando, ¿correcto? Entonces, en esta porción nosotros vamos a hablar de la vida de un gran profeta, uno de los profetas más grandes que ha tenido el Antiguo Testamento. No vamos a estudiar su vida completamente a profundidad, pero sí vamos a estar hablando alguna de sus rasgos y algo de un momento en particular que muchos conocen y que fue muy importante en las historias de lo que es el Antiguo Testamento y que se narran aquí en estos capítulos de Reyes. Entonces, de entrada, yo quiero que usted y yo entendamos que este pasaje que usted y yo vamos a estudiar en Reyes 19, ¿cierto? No es un pasaje para gente que lo tiene todo resuelto, ¿sí? Esto es un pasaje, ¿cierto? Muy interesante que nos vamos a tomar la tarea de estudiarlo y de profundizar. Es un pasaje para gente real. Es un pasaje para aquella gente que alguna vez se sintió que ya no podía más. Este pasaje va a hablar a los corazones de aquella gente que conoce a Dios, que ha visto el poder de Dios, que ha vivido momentos maravillosos de la mano del Señor, ha vivido momentos extraordinarios con Dios, ¿cierto? Y aún así, en algún momento de su vida, se encontró bajo un árbol, como vamos a ver en la vida de este hombre, queriendo estar allí sentado y querer acabar con todo, ¿sí? Hoy el personaje del cual vamos a estar hablando es Elías,
Bien, Elías, el gran profeta Elías. Elías es de gran importancia. Elías en sí representa a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, él allí tuvo un encuentro con dos personas. Esas dos personas eran ¿quiénes? Moisés y Elías. Y cuando enseñamos esa parte decimos que Moisés representaba la ley y Elías representaba ¿qué? A los profetas. O sea que vamos a estar hablando de un profeta, un señor profeta, ¿correcto? Y aún así vamos a hablar en esta vida de Elías, en esto que vamos a estudiar, que la vida, o en este pasaje, vemos que no es un hombre que lo tiene todo resuelto, es un hombre que tiene batallas, es un hombre real, es un hombre que conoce a Dios, por lo que vamos a ver, que ha visto su poder, que ha tenido momentos extraordinarios con Dios, pero aún así tuvo un momento en su vida donde se encontró en un desierto, sentado al lado de un árbol, queriendo acabar con su vida, ¿correcto? Entonces, antes de que podamos entenderlo, lo que pasó aquí en el capítulo 19, lo que vamos a estar narrando de Elías en el desierto, sentado en aquel árbol del cual estoy diciendo, usted y yo, antes de llegar a ese capítulo 19, es necesario que usted y yo vayamos al capítulo 18. Por eso les dije desde el principio, ubíquese en el capítulo 18. Porque necesitamos darle contexto a esto que vamos a estar estudiando en el capítulo 19. ¿Por qué aparece Elías sentado en el desierto al lado de un enebro que es un árbol? Pues por eso tenemos que ir a darle contexto, porque como hemos dicho en otros momentos, el contexto siempre es el rey, ¿cierto? El contexto siempre es el rey. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Quién era Elías, cierto? ¿Y qué acababa de pasar? Véalo pues, ¿quién era Elías y qué acaba de pasar? Y estas diapositivas pensando especialmente en aquellos que toman nota, ¿cierto? Que a veces dicen, es que usted no dijo el punto 1 y ahorita ya está dando el punto 4, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a ir ubicando un poco. Entonces, Elías, vamos a hablar un poco de quién era Elías y qué acababa de pasar para usted y yo ahora ya empezar a estudiar el capítulo 19. Elías era el profeta más poderoso de su generación en Israel. En ese momento, Israel, aquí en el capítulo 18, Israel vivía bajo el reinado de Acab, ¿cierto? Un rey que es descrito en la Biblia como el rey más malvado que había existido o que había tenido Israel hasta ese momento, ¿sí? Ese era Acab. Pero detrás de Acab había una cereza para el pastel. Acab no estaba solo. Cuando hablamos de Acab, tenemos que hablar de su dulce esposa, ¿sí? Y para hablar de Acab, tenemos que hablar también de su esposa, que es Jezabel, ¿cierto? Jezabel. Entonces, Jezabel era una reina fenicia que había introducido el culto a Baal en Israel a una escala nunca antes vista en el estado, en el lugar, en las tierras de Israel. Jezabel no solo toleraba la idolatría, ella no solamente la toleraba, la promovía, la financiaba y la perseguía activamente los profetas del Señor Dios Todopoderoso. Entonces imagínense la alhaja de mujer que tiene Acab. Mejor dicho, Acab era bueno al lado de su esposa, ¿correcto? Entonces, en este contexto de idolatría masiva, de persecución por persecución contra los profetas de Dios, Dios llama a Elías en el capítulo 18 y lo llama a Elías para que confronte al rey y al pueblo. Y aquí en el capítulo 18, ¿cierto? Dice, en el título dice, Elías regresa a ver a Acab, porque el Señor le está diciendo, ¿correcto? Entonces, Elías
cuando leemos este capítulo 18, es uno de los enfrentamientos más dramáticos del Antiguo Testamento, porque esto es el momento que Elías reúne a Acab y reúne al pueblo de Israel en el monte Carmelo, ¿sí? Y allí en el monte Carmelo sucede algo, una historia muy dramática y sorprendente del Antiguo Testamento. Elías desafía a Acab a reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, ¿correcto? Versículo 19, ahí en el versículo 19, ¿qué dice? 18, 19, y dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sí ve? Mire que entonces cuando nosotros decimos esto, Acab entonces convoca al pueblo y los 450 profetas de Baal, los mismos que nos está diciendo el versículo que acabamos de leer, ¿cierto? Estos mismos que comían a la mesa de Jezabel. El desafío es simple, lo que él les va a decir aquí. El desafío es de que cada uno, Elías les va a decir: vamos a ver quién es Dios, cuál es el Dios verdadero. Cada uno va a ofrecer un sacrificio a su Dios. Ustedes le van a montar un sacrificio a Baal y yo le voy a montar un sacrificio al Dios. Y de ahí vamos a darnos cuenta verdaderamente quién es el Dios verdadero. Ese es el desafío que ellos tienen. Y dice que van a presentar el sacrificio, pero lo que dice Elías, y dice: el Dios que responda con fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero, ¿cierto? Eso es lo que dice entonces Elías. Los profetas de Baal entonces inician, dicen: listo, va para esa, ¿sí? Y ellos arrancan desde primeras horas de la mañana, dice, hasta el mediodía. Si usted se ubica en el versículo 27, dice que ellos arrancaron desde primeras horas de la mañana, ¿sí? Y que hasta el mediodía. Y dice que ahí en el versículo 20, ¿qué les dije? 27 dice: y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Entonces, estos sacerdotes de Baal, ¿cierto? Elías les dice: griten más duro, se les burla, les dice, y dice que ellos se desesperaban de tal forma que ellos, como era de costumbre, flagelaban sus espaldas y chorreaban sangre, ofreciendo con tal de que su Dios les contestara. ¿Y saben qué pasó? No les contestó. Entonces luego Elías construye su altar para que no haya duda alguna y hace una oración sencilla al cielo en los versículos 36 y 37. Versículos 36 y 37. Y dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: oiga pues, los otros llevaban medio día dando voces, pero Elías se levantó, le echó agua, zanjó todo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no tiene pierde, ¿sí o no? Dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, el fuego del Señor cae y consume el sacrificio, consume la madera, y no solamente eso, nos dice la palabra que consume y hasta el agua que estaba ahí en el foso. Y luego nos confirma a nosotros el versículo 39. En el versículo 39 nos dice: viendo todo el pueblo, se postraron y ¿qué dijeron? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Así que todo Israel cae de rodillas en este acontecimiento. Es el
el capítulo 18, ¿cierto? No estamos entrando ahí, solamente es por darle contexto a lo que vamos a estudiar hoy. Y dice que los 450 profetas de Baal, no solamente que no les funcionó lo que ellos dijeron, sino que los 450 profetas de Baal, en ese mismo día que dice el versículo 40, niña, versículo 40. En el versículo 40 nos dice a nosotros, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, porque para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sidón y allí los degolló. O sea que ese día los 450 profetas de Baal fueron ejecutados ese mismo día. Entonces ya van viendo el talante de Elías, ¿sí o no? Un hombre decidido, ungido, usado por el Señor, ¿correcto? Y como si fuera poco, hay un trasfondo en el versículo 40, hay un trasfondo en esto que estamos hablando del capítulo 18, y es que antes Elías había orado y en Israel no había llovido durante 3 años. Había una sequía tremenda, había una sequía total. Entonces, como si fuera poco, después de 3 años y medio de sequía, Elías, ahí mismo en el versículo 44, ora 7 veces. ¿Sí? Y cuando uno lee eso, él empieza a orar de rodillas ahí mismo donde fue lo holocausto, y él manda al siervo suyo, vaya, mire en dirección al mar. ¿Qué ve? Nada, Señor. Ora otra vez, vaya, mire, nada. La 7ª vez dice, vi una nube que se levanta del mar. Dice, ahora ve a Acab y dile que se apresure, que se vaya a casa porque viene un aguacero tremendo. Es lo que le dice, lo que dice. Entonces, para terminar, ¿cierto? En el capítulo, Elías, con su oración de 7 veces, la lluvia, después de 3 años y medio, regresa a Israel. ¿Usted imagina 3 años sin llover? Y que por la oración de un hombre se detuvo y que por la oración de un hombre volvió a llover. Y después de todo lo que había acontecido aquí en el altar, de que oró tan sencillamente y llovió fuego del cielo y consumió todo. Y para terminar este capítulo, versículo 46, nos dice a nosotros algo que a veces podemos pasar de agache o lo podemos ver normal. Y dice que Elías le dijo eso a Acab, que se fuera para la casa. Y Acab no vivía a 17 millas de ahí del monte Carmelo. Entonces, para terminar, dice la palabra de Dios, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él se fue corriendo después de todo ese día tan pesado, después de haber matado 450 personas, después de haber orado y haber hecho que lloviera, salió corriendo delante de Acab y llegó a Jezreel de primero después de 17 millas. ¿Sí? Yo estoy narrando todo esto para que entendamos dónde vamos a ir a dar luego en el 19, ¿correcto? Entonces, iglesia, todo esto aconteció en el capítulo 18. Tarea, léase en su casa detenidamente, para que disfrute los detalles de la información que le acabé de dar. ¿Correcto ahí? Entonces, capítulo 18, ¿qué vimos? Fuego del cielo. ¿Qué vimos? Victoria absoluta por parte de Elías. Lluvia después de años de sequía. Corrió 17 millas y dice, ¿qué decía el versículo? En el poder de Dios. Corrió 17 millas y llegó primero que Acab. Entonces, podemos estar hablando en este capítulo 18, que es el pico más alto del ministerio de Elías. Si por algo se puede recordar a Elías, es por este suceso. ¿Sí? Si yo le digo, profeta, Elías, dígame un suceso de Elías, ¿sí? Uno va a sacar este acontecimiento. Uno puede sacar otros acontecimientos que hizo Elías, pero este es uno de los más importantes. Entonces estamos hablando del pico más alto de Elías en su ministerio. Ahora, comencemos el capítulo 19. Ahora sí comencemos. Imagínense, 20 minutos en introducción. ¿Les parece bien? Vamos entonces a leer la palabra de Dios, Primera de Reyes 19, del 1 al 5, la parte A. ¿Correcto?
Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, Acab dio a Jezabel, ya hablamos de su esposa, las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, mi querido y amado Elías, yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. ¿De quiénes? De los 450 que se fueron. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, versículo 4. Y él se fue para el desierto. No se quedó ahí. Caminó un día de camino en el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y ahí sentado, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Punto. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar nosotros hoy meditando. ¿Correcto? Entonces, diapositiva. Hoy vamos a tener 3 pasos, 3 verdades. Hoy vamos a ver 3 verdades en este texto. El primer paso es el colapso puede venir después de las victorias más grandes. Otra verdad de la cual vamos a estar hablando es la depresión y la ansiedad son reales, incluso en los siervos de Dios. Y tercero, cuando la fe está agotada, olvida lo que Dios ya hizo. Vamos a hablar de esos 3 puntos con base a los versículos que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Correcto hasta ahí todos, querida iglesia? Bueno, comencemos. Primer punto. Diapositiva, por favor. En este punto voy a volver a leer los versículos 2 y 3. Dice lo siguiente. Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías se asustó y huyó para salvar su vida. ¿Cierto? Acá en Reina Valera, ¿cierto? Esa Reina Valera dice, y viendo pues el peligro. Yo quiero que, deje esa, no la voy a mover. Profundicemos en este texto que acabamos de leer en estos 2 versículos. Pensemos en la secuencia de lo que está pasando aquí. La carta es clara, lo que hemos leído es claro. Ellos llegaron, Acab llegó, le dio las noticias a su esposa y su esposa le manda una carta a Elías. ¿Y qué le dice? Mañana. Entonces, piensa en la secuencia de lo que está pasando aquí. Ayer, fuego del cielo, 450 profetas derrotados, todo Israel de rodillas diciendo, Jehová es Dios, la lluvia regresando después de 3 años y medio, Dios obrando de manera sobrenatural a través de la vida de este profeta que lo está usando tremendamente. Lo acabamos de explicar en la introducción, ¿correcto? Ahora, vuelva siquiera a la diapositiva. Hoy hay un mensaje que se está escribiendo que Jezabel está enviándole a Elías, ¿cierto? Un mensaje de Jezabel ¿y qué le dice? ¿Y qué le dice? Te voy a matar. De hoy no pasas. Mejor dicho, no desayuna 2 veces. Entonces Elías recibe esa noticia y Elías ¿qué hace? Huye. Elías huye. Y quiero que entendamos algo. Elías, ¿qué pasó? La amenaza no es de Acab, que es el rey, que tiene todo el poder. La amenaza no es del ejército. No es una amenaza militar. Es un solo mensaje de una mujer donde dice, me voy a vengar de lo que tú hiciste. Y el profeta, que acababa de enfrentar solo contra 450 hombres delante de todo Israel, sale corriendo. ¿Sí? Mire la belleza de señora. ¿Sí? Ahora, sigamos. ¿Cuánto corrió? El texto no nos dice cuánto corrió.
pero hay una cosa que es me puedo estar equivocando el nombre, geografía bíblica, puede ser, me corrigen si alguien sabe, pero así se sacan distancias, ¿cierto? Ahorita yo dije 17 millas, pero yo no te estoy diciendo, es que el texto no nos dice que corrió 17 millas, dice de dónde a dónde fue. Pero geográficamente, cuando usted ve bíblicamente en la época, fueron 17 millas, desde el Monte Carmelo hasta donde él fue, Jezreel, si no estoy mal. Ahora salió de Jezreel y ahora está corriendo ¿a dónde? A Beerseba. Y dice, aproximadamente hay 100 millas. O sea que, ¿cuánto corrió? La escritura no nos dice cuánto huyó, pero en el versículo 3 nos dice de dónde a dónde va, y aproximadamente hay 100 millas desde este lugar a través de un lugar montañoso, desierto y hostil. Y dice que llega a Beerseba y dice que no se queda ahí. Ahí dice que deja a su siervo y camina en el desierto un día de camino. ¿Correcto hasta ahí? Otra cosa que nos está diciendo aquí es que él dejó atrás a su siervo, o sea, entró solo al desierto. Iglesia, ¿esto es una huida lógica? O sea, ¿es lógico que él haya reaccionado así? No. Pero Elías sintió pánico. Y hay algo que debemos notar con cuidado en este texto. Y está en el versículo 3, Reina Valera. Cuando nosotros vemos en el hebreo, en el versículo 3, dice literalmente, Elías vio cómo estaban las cosas. Dice, viendo pues el peligro, o sea, él vio una realidad. Pero Elías, ¿qué veía? Elías veía, lo que Elías estaba viendo no era la realidad. Porque la amenaza o una carta de esta señora no era nada para lo que él había hecho y de lo que el Señor lo había mostrado. O sea, Elías, lo que dice el versículo 3, él veía cómo estaban las cosas, pero Elías no estaba viendo la realidad. Era su miedo proyectado como realidad. Su miedo proyectado como realidad. Y déjenme explicarles mejor esto de su miedo proyectado como realidad. Familia, Jezabel era una amenaza real. O sea, indudablemente había una amenaza. Podía llegarlo a matar. Pero Elías acababa de ver fuego del cielo. Acaba de ver a Israel de rodillas delante de Dios. Y sin embargo, un mensaje lo derrumbó. Un mensaje de una mujer derrumbó al gran profeta Elías, que había acabado con 450 falsos profetas de Baal. Pero, ¿por qué Elías estaba así? Porque el agotamiento extremo distorsiona la realidad. Y eso ya aplica a nosotros en el día a día. El agotamiento, ¿cierto?, extremo distorsiona nuestra realidad. Cuando usted está agotado, cuando usted está cansado, cuando usted está hasta aquí, dígame usted qué habla. Cosas buenas. Usted empieza a hablar pues incoherencias. Yo no sé ni para qué me vine para acá. Yo no sé ni qué diablos, yo para qué me casé con este hombre, con esta mujer. ¿Sí? Cuando usted está hasta acá, no hay nada coherente que usted pueda hablar. ¿Sí? Entonces, el agotamiento extremo distorsiona la realidad, y habla de agotamiento extremo en diferentes áreas. Porque después de un pico de intensidad espiritual, emocional y física, como el que acaba demostrando la palabra de Dios que Elías acaba de vivir, el cuerpo y la mente humana tiene un límite. Todos tenemos un límite. Nosotros no somos, es que hay veces nosotros nos creemos los superhumanos, pero no, nosotros no somos los superhumanos. Nosotros somos cuerpos que nos cansamos, somos cuerpos que colapsamos. El colapso vino después de una victoria, no antes. El colapso vino después de una victoria. Elías estaba en el pico de todo lo que su vocación profética podía producir. Y justo ahí, él cayó. ¿Y qué podemos aprender de esto que nos está hablando acá estos dos versículos a nosotros? No debemos sorprendernos cuando el agotamiento más profundo llega después de los momentos más poderosos con Dios.
No debemos sorprendernos cuando esto pasa. Hay una ley espiritual, hay una ley emocional, hay una ley física y que la podemos confirmar en este texto. Después de una victoria grande, después de un servicio intenso, después de un periodo de esfuerzo espiritual extraordinario, hay una reacción natural. El cuerpo y la mente pasan factura. No podemos creer que es que somos los superhumanos. A ver, si usted hace una maratón, ¿cuánto es una maratón? 42 kilómetros. ¿Usted cree que usted sale una maratón de 42 kilómetros y usted fresco? El cuerpo pasa factura. Mínimo usted está con ampollas, mínimo usted está molido, mínimo, o sea, usted no dice fresco como para otros 42. No. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que entender, hay una ley no solamente física, lo hay también espiritual y emocionalmente. Y después de una victoria grande, después de un esfuerzo intenso, también nuestro cuerpo y nuestra mente nos pasa a nosotros una factura. Y esto no es señal de debilidad, querida iglesia. No es señal de falta de fe. No, no, no. Es la señal de que usted y yo somos humanos. Bien lo dice ahí, está en la diapositiva, Santiago 5:17. ¿Qué nos dice a nosotros Santiago 5:17? Lo dice de manera directa. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Sí, era un profeta. Sí, hacía cosas sobrenaturales. Pero ¿qué dice al principio? Sujeto a pasiones semejantes. Sujeto, ¿qué nos dice a nosotros? Elías era un hombre, en otras versiones, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Entonces, ¿qué nos dice? Elías no era sobrehumano, no era inmune al agotamiento, era un hombre como usted y como yo. ¿Correcto hasta ahí? Así que, querida iglesia, si vamos entendiendo hasta este momento, yo quiero hacerle a ustedes unas preguntas. ¿A usted le ha pasado que alguna vez viviste un momento poderoso con Dios? Llámelo un retiro, llámelo una peregrinación, llámelo una campaña evangelística, llámelo un periodo de estudio grande e intenso de crecimiento espiritual, donde estuvo usted clavado, estudiando, creciendo, madurando, y luego, días o semanas después, te encuentras en el punto más bajo. ¿Les ha pasado eso? Para mí me ha pasado. Yo no sé si acá todo el resto son superhumanos, pero a mí me ha pasado. Después de un momento intenso donde uno dice, no, mejor dicho, estoy en la gloria, casi que como Pedro mando a hacer una enramada, Señor. Y llega uno, y uno como aburrido, como deprimido, como que uno no quiere más. ¿Sí? ¿Alguna vez dijiste, no entiendo por qué me siento así si Dios acaba de obrar de una manera tan poderosa? Y usted mismo se cuestiona, pero es que si hace 8 días estaba en la gloria, hoy estoy, mejor dicho, hasta dudando de quién es Dios. Lo que le pasó a Elías tiene nombre, y ese nombre no es falta de fe. Por eso digo que es que seguimos hablando de la fe. Ese nombre es agotamiento, ese nombre es sobrecarga. El cuerpo y el alma llegando a sus límites después de demasiado. Elías viene de demasiado, por eso narré todo lo del 18, ¿sí? Porque si yo arranco en el 19 sin decirlo de ahí para atrás, Elías es muy flojo, ¿sí o no? Entonces, no te condenes si tú has sentido lo que te estoy diciendo en estas preguntas, pero yo sí le digo, si usted se ha sentido así, tampoco nos podemos quedar así. Ah, pastor, me dio la razón, con razón, yo llevo como 4 años en esas, pastor. No, si usted esto lo ha sentido, no es pecado, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí alimentándote, porque también vamos a la otra, nos quedamos ahí lambiendo nuestras heridas, pobrecito yo, como me toca de duro y nadie me entiende, ¿no? Sigamos, punto 2, la segunda verdad, siguiente diapositiva, la depresión y la ansiedad son reales, nos pasa a todos, incluso
a los siervos de Dios. Muchas veces ustedes creen que eso no le puede pasar a un pastor. Así como la gente del mundo no pueden comprender que eso le pase a un cristiano común y corriente. Y usted no, pues, ¿qué va a la iglesia? Porque es lo primero que a uno le dicen. Usted con las bobadas haciendo que usted va a la iglesia. Y a uno que le dice, y usted no, pues, que es pastor. ¿Sí? Pues yo le diría, y Elías, y usted no, pues, que es profeta. Pero estamos aprendiendo de esto. Primera de Reyes 19:4 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. Pero él se fue al desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y pidió para sí la muerte diciendo, basta ya, Señor, tómame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Profundicemos en este texto. Diapositiva nuevamente. Elías llega entonces, nos dice el versículo, llega al desierto. Camina un día hace un desplazamiento un día de camino, y dice que se sienta debajo de un enebro, ¿correcto? ¿Qué es un enebro? Un enebro es un arbusto, ¿cierto? Del desierto, que puede crecer hasta 3 metros de alto, y lo bueno es que eso en el desierto da sombra. Y dice que allí sentado Elías, ¿qué es lo que él dice? Me quiero morir. Hombre, señores, ustedes sí son conscientes de Elías, de Primera Reyes 19:4, a lo que estábamos leyendo nosotros en Primera de Reyes 18. ¿Ah? Y uno dice, ¿y este está diciendo que se quiere morir? Y antier estaba matando a 450. Entonces, ¿qué dice? Basta ya, Señor, tómame la vida. Iglesia, ¿cómo llamaríamos nosotros esto? ¿Cómo lo podríamos llamar lo que está sintiendo? Esto se llama una crisis depresiva severa de Elías. Uno no puede creer que Elías esté diciendo esto después de... ¿ah? Miremos nomás los síntomas que el texto nos muestra en estos versículos que ya hemos leído. ¿Qué podemos ver nosotros en Elías? Vemos un miedo irracional, ahí están nombrados, un miedo irracional. Huye de una amenaza que después de lo que acaba de vivir no debería haberlo detenido. O sea, después de yo lo que hice, que esta señora venga y me amenaza, eso no es nada. Dios está conmigo, ¿sí o no? Pero el miedo en la depresión no funciona con lógica. El miedo en la depresión no funciona con lógica. La ansiedad lo consumió y por eso tenía un miedo irracional. Otra característica que vemos ahí, otro síntoma, aislamiento. Dice que él llegó a Berseba o a Berseba. Y dice que ahí dejó ¿a quién? Al siervo con el que él andaba. Y él se fue solo. Familia, cuando estamos en depresión, nos alejamos de quienes nos pueden ayudar. Ahí sí abro un paréntesis y digo, ojo, porque en esos momentos lo que menos necesitamos nosotros es soledad. Lo que necesitamos es ¿qué? Estar rodeado, estar acompañado, buscar ayuda. Otro síntoma que podemos ver, agotamiento total. Claro, vemos un hombre agotado, un hombre que corrió, el primer día dice que en el poder del Señor corrió ¿cuánto? 17 millas. Y luego, no nos dicen cuántos días, pero las 17 millas fue en un rato. ¿Sí? La otra ya no nos dice tiempo, pero dice que corrió, lo que sí nos dice es un día de camino desierto, pero no sabemos en cuánto recorrió las 100 millas. Recorrió 100 millas y luego un día a pie. Entonces el cuerpo ya llega a un límite absoluto. Ahora, pensamiento distorsionado, también podemos ver nosotros en este versículo. ¿Qué dice en pensamiento distorsionado? Es que él dice, no soy mejor que mis padres. Le está diciendo, no soy mejor que mis padres. Acaba de ver fuego del cielo, querido Elías. Dígame cuál de tus padres pudo ver lo que tú estás viendo. Pudo retar a los dioses de Baal de semejante manera y ver respuesta tan contundente. Acabas de orar, oraste tiempo atrás, 3 años y medio, para que se tuviera la lluvia y se detuvo, y oraste y volvió a llover. ¿Cómo tú vas a decir que no soy mejor que mis padres? Entonces, y lo que ve en este momento, ¿qué es lo que él ve en ese momento? Su fracaso. Se ve como un hombre fracasado, sentado al lado de un enebro, triste, al lado de una piedra, queriéndose morir. La depresión, querida iglesia, borra todo lo bueno y amplifica todo lo malo. Muchas veces cuando las personas vienen a uno
pidiendo pastoral, consejería, uno empieza a hablar y uno no escucha sino cosas malas, malas. Y uno dice, pero, o sea, en su vida no ha pasado nada bueno. O sea, o cuando es en pareja, ¿ha visto, o sea, usted nunca ha visto nada bueno en esa persona con la que usted está conviviendo? Y ¿por qué no pregunta entonces por qué casó si nunca vio nada bueno? ¿Correcto? Entonces, la depresión borra todo lo bueno y amplifica todo lo malo. Y lo último que vemos aquí es deseo de morir. Dice él, tómame la vida. Y esto es una frase, esto no es una frase retórica, es un hombre en el fondo del pozo pidiendo que todo se acabe. Por eso muchas veces las depresiones, ¿en qué se encadenan? En suicidios. Entonces, al mirar estos síntomas, ¿qué nos muestra a nosotros el texto? ¿Qué nos está mostrando a nosotros este texto? Al mirar estos síntomas, es importante decirlo claro desde el púlpito. Eso es depresión. Y le pasó al profeta más poderoso de su generación. A nosotros no nos puede dar miedo como iglesia hablar de estas situaciones, de esas enfermedades que no son enfermedades psicológicas, eso no es verdad. Nos pasa, a todos nos pasa porque las hemos vivido. ¿Qué aprendemos de esto? La depresión y la ansiedad no son señal de falta de fe, son condiciones humanas reales que pueden afectar a cualquier persona. Le pasa a usted, me pasa a mí, incluyendo entonces la feligresía, los siervos de Dios, las personas más comprometidas en la iglesia. A todos podemos llegar a sentir esto. Ojo, porque hay quienes dicen, si tienes fe de verdad, no deberías deprimirte, no deberías de estar sintiendo eso. ¿Por qué lo estás sintiendo? O si estás ansioso, es porque no confía lo suficientemente en Dios. ¿Usted por qué está ansioso? Es que usted no confía en Dios. Tranquilo, confía en Dios. Amén. No, pues me solucionaron la vida. ¿Sí o no? ¿Para qué pastilla? Pero el texto no nos dice a nosotros eso. El texto nos muestra al hombre que llamó al fuego del cielo en una depresión tan profunda que está diciendo que quiere morirse. Eso es lo que nosotros estamos viendo y la palabra no nos lo está suavizando, nos lo está diciendo. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que las personas pueden hacer esos comentarios religiosos y duros en su momento, pero lo que nos está mostrando a nosotros el texto es maravilloso. Dios no lo reprende. Dios no le está diciendo, Elías, qué falta de fe. Ese es un dato teológico enorme que no podemos nosotros pasar de alto. La depresión de Elías no estaba enraizada solo en incredulidad, sino en agotamiento, en decepción y sobrecarga emocional. El cansancio físico y emocional pueden llevar a la vulnerabilidad espiritual. Querida iglesia, quiero hablarles directamente hoy a todos los que puedan estar pasando algo así, que se sientan ansiosos, que se sientan deprimidos. Si hay alguien en este lugar que esté luchando con depresión o ansiedad, quiero que escuchen esto con claridad. Lo que están sintiendo no es locura, es real. Y lo que están sintiendo no es porque estás te falta cordura, no te está fallando la fe. Elías sintió lo mismo y Dios no lo abandonó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y así. Y si hay alguien que usted conoce, alguien que está pasando por esto, por favor, dejen de decirle, ore más o tenga más fe, como si eso fuera suficiente. Porque Dios mismo no le dijo eso a Elías. Dios no le dijo eso a Elías. Lo que Dios hizo con Elías es lo que vamos a ver en el tercer punto. Tercer punto, versículo 5a. Cuando la fe está agotada, olvida lo que Dios ya hizo.
Entonces dice la palabra en 1 Reyes 19, 5a, y dice, y se acostó y se quedó dormido bajo el enebro. Profundicemos en este texto. Este versículo es, en su sencillez, es uno de los más honestos de toda la Biblia. Elías nos dice que Elías se quería morir o pidió morirse, y luego, ¿qué nos dice a nosotros el versículo? Se durmió. ¿Sí? O sea, nos está narrando un acontecimiento. Está deprimido y quiere morir y se quedó dormido. ¿Qué vemos? Que Elías, ¿qué estamos viendo aquí en esto? Elías no tenía ni ganas de orar. O sea, Elías no oró con una gran oración. Elías no tuvo una gran visión. Elías no recibió una palabra profética para el momento deprimido o el momento ansioso en el que él se encontraba. Se quedó dormido bajo un árbol en el desierto. Nos narra a nosotros la palabra de Dios, tan sencillo. Pero eso digo, es un versículo que nos muestra una sencillez en un hombre que ni quería orar. Y en este estado de agotamiento total, Elías no podía ver nada de lo que Dios había hecho. En ese momento, Elías no estaba viendo absolutamente nada. No estaba viendo el fuego del Carmelo. Le parecía algo lejano. La lluvia que había orado después de 3 años y medio de sequía le parecía irrelevante. Las 17 millas que nos narra a nosotros al final del capítulo 18 parecían borradas. Familia, y eso es exactamente lo que hace la ansiedad. La ansiedad nos saca del presente. Ojo con esto. La ansiedad nos saca del presente. Y cuando nos saca del presente, nos nubla a nosotros. La ansiedad nos saca del presente donde Dios está obrando y nos lleva al futuro. ¿Qué? Un futuro imaginario, donde solamente vemos nosotros amenazas. Eso es lo que hace la ansiedad. Nos nubla el presente donde Dios está obrando y nos lleva a un futuro imaginario porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y solamente en nuestro futuro imaginario solo vemos cosas malas, solamente vemos amenazas. Y lo que hace la depresión es sacarnos del presente, de donde Dios está obrando, y nos lleva ¿a dónde? La depresión nos lleva ¿a dónde? Al pasado. Donde, ¿qué es lo único que usted y yo vemos? Fracasos. Entonces, si ve estas dos cosas que son importantes, la ansiedad nos saca del presente, las dos nos sacan del presente, ¿correcto? Las dos nos sacan del presente donde Dios está obrando. Una nos lleva adelante en un futuro imaginario que solamente vemos amenazas, y la depresión nos saca del presente donde Dios está obrando y nos manda al pasado donde solamente vemos ¿qué? Cosas malas. Ninguno de los dos nos deja ver con claridad lo que Dios ya hizo, ni lo que está haciendo ahora en el presente. ¿Y qué aprendemos con esto, querida iglesia? Una fe agotada no es una fe muerta, es una fe que temporalmente no puede ver con claridad lo que Dios ya realizó. Eso es una fe agotada. Cuando nosotros vamos al Salmo 77, ahí está. El Salmo 77 captura exactamente este estado. En los primeros versículos 7 y 9 nos muestra a nosotros esa falta de visión del salmista. El salmista dice en los versículos 7 y 8, 7 al 9, nos dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? Dice el salmista. Eso es lo que él está viendo. Pero mire lo que nos dice a nosotros. Estas preguntas que nos habla el salmista son las mismas preguntas de una fe que no puede ver, preguntas de alguien que está debajo de un enebro. Muchas veces cuando nosotros estamos en depresión, vivimos esto que dice el Salmo 77. Ráyelo ahí, porque eso es lo que nosotros nos preguntamos. Preguntas de una fe que no puede ver. Pero luego, en el versículo 11, algo cambia.
Y en el versículo 11 del capítulo 70, del Salmo 77, ¿qué dice ahí? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Me acordaré de las obras del Señor. Me acordaré de sus maravillas antiguas. Querida iglesia, el antídoto a una fe agotada no es un esfuerzo espiritual, es recordar. Es traer a memoria lo que Dios ya realizó. Eso es lo que tenemos que hacer. Que ese Dios que ha obrado en ti lo está haciendo en el presente y que tú por tu ansiedad, depresión o fe agotada no estás viendo y te está llevando adelante ansioso o atrás a ver solamente cosas malas. Pero Dios está obrando. Cuando tú te sientas y con tu fe agotada recuerdas las maravillas que Dios ha hecho, como nos dice el Salmo 77:11, eso nos va a llenar a nosotros nuevamente de que Dios sigue actuando, Dios está obrando aunque nosotros no lo podamos ver. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Yo les hablo esto de todo corazón, porque yo sé que muchos en esta tierra vivimos momentos difíciles. Muchos, este sueño de Australia son de subidas y de bajadas. Y a veces más bajadas que subidas. Recuerde por qué usted está aquí. Recuerde con cómo el Señor te trajo aquí. Cuán fiel ha sido Dios contigo durante todos estos años. No se te nuble la visión. Dios sigue actuando y seguirá haciendo cosas maravillosas para aquellos que son temerosos de Él y le siguen a Él. Familia, mi pregunta, ¿estás debajo de un enebro hoy? Yo me he sentido muchas veces debajo de un enebro. Yo muchas veces, especialmente en estos últimos años de todos estos cambios de la iglesia, de cuando tuvimos que salir de donde tuvimos que salir, me sentí perdido, cansado, agotado, sin saber para dónde echar. Y aún hoy a veces me siento así. Si usted está debajo de un enebro hoy, quiero decirle, Dios está contigo. ¿Hay algo, te pregunto, hay algo en tu vida donde sientes que ya no puedes más? Donde el agotamiento espiritual, donde el agotamiento emocional, donde el agotamiento físico te tiene tirado en el suelo, como estaba Elías. ¿Hay algo que Dios hizo en tu vida en el pasado? Te pregunto. ¿Hay algo que Dios hizo en tu pasado? Un momento poderoso, una respuesta clara a algo que a lo cual tú oraste, una evidencia innegable de su gracia, de su poder. ¿Has visto el poder de Dios sobre tu vida? Que hoy en medio del agotamiento parece borroso, lejano o que te dio amnesia espiritual. Elías estuvo ahí y Dios lo encontró. Dios lo encontró. No en el Monte Carmelo, no en la cima de la Victoria, debajo de un árbol en el desierto, durmiendo, pidiendo morirse. Dios lo encontró. Dios sabe dónde estás y sabe cuál es el camino de regreso. Iglesia, hoy vimos algo que la Biblia no intenta suavizar ni esconder. Vimos al profeta, con esto voy finalizando, vimos al profeta más poderoso de su generación derrumbarse. ¿Acaso usted no se podrá derrumbar? Vimos la depresión y la ansiedad en las páginas de la Escritura, lo que acabamos de leer, no como una señal de falta de fe,
sino como una realidad humana que Dios toma muy en serio. Vimos algo que la depresión y la ansiedad hacen siempre. Hacen que olvidemos lo que Dios ya realizó en nosotros. Borra el Carmelo, borra el fuego, borra la evidencia de la gracia derramada sobre nosotros. Pero hay algo en este texto que también nos dice con claridad: Dios no abandonó a Elías, a ese Elías que estaba bajo en el enebro. Y en la próxima semana vamos a ver exactamente cómo Dios responde a este siervo agotado. Y les adelanto algo: antes de Dios darle un sermonazo a Elías por estar en esa situación, le dice algo completamente diferente. Pero hoy quiero dejarlos con esto. Si estás debajo de un enebro, yo quiero que usted entienda algo: no estás fuera del alcance de Dios. La fe agotada sigue siendo fe, querida iglesia. Y el Dios que levantó a Elías es el mismo Dios que te va a levantar a ti, que nos levanta a nosotros. Así que entonces, tengamos fe en el Señor. No nos sintamos solos. Él sabe tú dónde estás. Y Él viene a nuestro auxilio. Amén. Coloquémonos en pie. Vamos a orar.